Hola colegas, bienvenidos nuevamente, su amigo Tea Lejos de mi canal, mi iPhone y yo. Ahora estamos nuevamente con la plataforma de Borneo para ver el tema de táctil. Un protocolo completo, qué herramientas necesito, qué ventanas necesito dentro del Borneo para esta plataforma maravillosa que da mucha pero bastante información. ¿Sí? Vamos a tomarlo con mucho tiempo porque mi más colega profesor sabe que el video anterior fue muy bueno, tiene bastante información. Bueno, entonces vamos a seguir lo mismo para que veas qué información necesitan en el tema del táctil. Ok, esto pertenece obviamente a nuestra plataforma Mi iPhone y yo educativa, en la que vas a encontrar estos videos y mucho más por un solo pago anual, nada más. Y vas a encontrar bastantes videos y todos los meses vas a tener videos y vas a tener una clase gratis por mes, ¿no? Vía Zoom, ¿ok? Y bueno, aplicamos nuestro método de enseñanza que creé BRM. Visión, visualizo la placa. En base a la información que dice acá, yo lo relaciono con nuestra plataforma. Y en base a esa información, le hacemos la medición. Se acabó. 3 días, aprendemos rápido. Es muy posible que a fines de diciembre haga un curso de protocolos acá presencial. Solamente 5 personas, nada más. 5 personas, ¿sí? Llame ya, llame ahora. Y en mayo, de la primera semana, vamos a hacer un curso Zoom para varios colegas de varias partes del país y de Latinoamérica pueden inscribirse, ¿no? Lo que ya que hayan separado su cupo. Bueno, sin más que mucho, vamos a sacar esta hermosa publicidad. Ting, ting, y empecemos a hacer ese protocolo. ¿Qué es lo que necesito yo para hacer el protocolo, ¿no? Y lo primero que tengo que hacer es simplemente utilizar la placa. Esta es mi placa, ¿sí? Ok, profesor, no hice. Entonces, ¿qué hace? Coge tu placa, entonces no hice el modelo, simplemente coges tu celular, Google, donde está la camarita, ahí le tomas fotografía, te escanea y te dice qué placa es. Simplemente, o bajas la aplicación Google Go, tomas fotografía, le escanea y te dice qué placa es. Ok, en este caso tenemos que se llama A305F. No puedes conseguirlo como A305G, A305FN o quizás A305GN o quizás lo puedes conseguir como A305GT. Pero casi siempre es el primero que consigue, A305F. Vamos a nuestro amigo Borneo, ¿qué dice? Entonces nos vamos al Borneo. Echematic, Samsung, perdón, acá están todas las líneas, acá la serie A305. 305F, aquí está, listo. ¿Qué voy a necesitar? La yo. ¿Qué es la yo para mí? La yo, la arquitectura. La arquitectura de nuestro esquemático. Aunque es acá. Aquí es. Listo. Este es nuestro esquemático. La arquitectura de nuestro esquemático. Y tenemos nuestro schematic. ¿Qué es nuestro schematic? La ingeniería, el dibujo electrónico, como dicen los chinos, ¿sí? Ok, necesitamos eso como base. ¿Qué más necesitamos también? Necesitamos para hacer el protocolo de táctil simplemente, justamente eso. Vamos a Hardware Solution, vamos Samsung y nuevamente a A305F. 305, vamos a ver. 305, aquí es. 305, no dice F, ya, no sirve. Ahí está. ¿Cuál? Táctil, ¿no? ¿Dónde está? Touchscreen. Ahí está. No, por nuestro protocolo. Vamos a ver táctil, ¿no? Listo. Acá tenemos nuestro protocolo. ¿Qué significa nuestro protocolo? Tenemos en fotografía HD la placa y tenemos nuestra leyenda de diferentes colores con diferentes líneas para que sepas dónde vas a seguir el movimiento de líneas, ¿no? Y en qué componentes están involucrados, todos los componentes para que puedes aplicar, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más necesito? Nuestra función de diodo de mode, ¿qué es? El modelo de diodo es justamente la en fotografía en HD de los conectores de toda la placa en sus valores referenciales, ¿no? Acá está de la cámara, todo el botón, hasta coaxial y pantalla. Y necesitamos que aquí, PT conector, pantalla no, PT conector. ¿Por qué? Ya lo vamos a decir por qué. Ahorita te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque simplemente el touchscreen me están demandando que al conector de aquí, este que está aquí en el pequeñito, el segundo que está aquí, ¿no? Al lado de las antenitas, ¿no? Entonces yo voy por acá, ¿dónde estoy? Aquí, en la pantalla, al lado de las antenitas. Perfecto, entonces aquí donde voy a medir todas las líneas, no, recordemos que en la pantalla que tenemos, esas líneas, ¿quién está? Hay táctil, hay imagen, hay luz, vamos a utilizar algunas. ¿Cuáles son las que vamos a utilizar? Lo que hice con el protocolo, solamente es esta nada más, estas líneas que están acá, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 abajo y 2 arriba. Se acabó, ok, listo, ya tenemos. Y por último, tenemos nuestra cereza del pastel, es nuestro amigo, siempre lo pongo en su sitio, es nuestro Big Bang, es nuestro dibujo digital, Samsung A305F, acá A305F,
clic aquí, Big Bang. El Big Bang es un dibujo digital que obviamente ayuda bastante a rastrear la línea, ¿no? Es muy fácil utilizarlo, ¿no? Y esta pantalla, yo utilizo todo esto para darme conformidad a mi seguimiento. Listo, entonces tenemos nuestro Big Bang, tenemos nuestro modo diodo para ver los valores referenciales, tenemos nuestro touchscreen, ¿no? Lo que es el protocolo de táctil, tenemos nuestro esquemático y tenemos nuestro layout. ¿Qué me interesa? Regresamos aquí, nuevamente es aquí, ahí está ordenado. Voy a combinar, necesitamos como base estos dos, layout y esquemático. Entonces elijo layout y me voy acá, combina, activa ese hecho. Clic ahí, listo. Y me voy a esquemático, clic, listo. ¿A dónde voy? A la seleccionar página esquemático. Clic y automáticamente me sale una ventanita que dice, ¿realmente quiere usted combinar este documento ahora? Sí, ok, y automáticamente lo combina. Listo, entonces vamos a ir a dónde? Ajá, tenemos nuestro layout acostado y nuestra ingeniería acostada. ¿Qué nos está diciendo? Que la 305F, Che1, Che2, página 3, página 4, página 5, página 7. ¿Dónde voy ahí? A la página 7 porque está el display, la pantalla, ¿no? Porque vamos a hacer táctil. Y vamos aquí, táctil, aquí está. HD, que es nuestro táctil. ¿Quién es aquí? Táctil, aquí está, ¿no? ¿Quién es? HD EA7000, doble clic, efectivamente, aquí está el conector al lado izquierdo. Aquí voy a ver, vamos por aquí. Ahora, para que funcione el conector a la pantalla, o sea, para que se conecte, para que tener luz, blackline, para tener táctil, para tener imagen, necesite que este conector tenga los diferentes voltajes. De menos de 4 puntos, 4.6, 3.0, 7.3, 1.8, 1.8, 3 voltios, ¿no? 1.8 voltios, también tenemos arriba 1.8 voltios y también tenemos acá 1.8. Esa es la tensión que necesita para que funcione bien mi pantalla. Listo. Profesor, yo necesito medir todo por lo que es táctil. No, no es necesario. Si quieres, mides todo. Pero lo que a mí me interesa es solamente táctil. Ok, entonces simplemente vamos a ver que las tierras. ¿Cuáles son las tierras que están arriba? Tenemos acá las tierras al lado izquierdo y al lado derecho. Quiero medirlo, profesor, se me hace complicado. Bueno, no hay ningún problema. Simplemente lo que vas a medir primero, ¿por qué? Las tierras. Modo diodo, ahí está, nuestra pantalla, ¿no? Aquí está, ¿no? Estamos acá a la izquierda, ¿te acuerdas que estamos acá a la izquierda? Ya, entonces dice sencillamente que el negro es la tierra, ¿no? Entonces nos dice que acá tenemos el primero, tierra, continuidad, tierra, tierra, tierra. Significa que tenemos en la parte superior 1, 2, 3, 4 tierras. ¿Dónde? En el primer pin, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto y en el sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el último, ¿no? Listo. En el primer pin, 1, 2, 3. En el cuarto pin, quinto, en el sexto pin y en el último, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer continuidad. Ponemos un último en continuidad, función de diodo, como gustes. Vamos a ponerlo en continuidad, ¿no? Que es para que se venda mejor. Ahí tenemos nuestra continuidad y pasamos a medir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 1, 4, 6 y el último. Entonces vamos acá nuevamente. Nos vamos aquí y vamos al microscopio, ¿no? Aquí está, ¿dónde está? Aquí el conector, listo. Ok, ahí está, están las antenitas. Bueno, yo voy a acomodarlo como quiera, me puedo poner así, no hay problema, acomódate como quieras. Vamos a mirar este que está acá. Continuidad, tocamos, listo. Y 1, 4, 6 y el último. Listo, negro al blindaje. Vamos a buscar un blindaje por ahí. Y tocamos. Primero, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está nuestra tierra. Y el último. Listo, ahí está nuestra tierra. Ya encontramos nuestras tierras. ¿Qué más? Regresamos al sitio porque no como humanos así. Ahí está. Y regresamos a nuestro borneo. ¿Vamos? ¿Qué dice nuestro borneo? Que abajo también hay tierra. Mira, 1, 2. Nada más. 1 y 2. ¿Dónde está? El 1 y 2 está en el pin. Y si empezamos de abajo, 1, 2, 3, 4 y 5. 4 y 5 es tierra. Muy bien. Entonces nuevamente me voy a mi microscopio. 4 y 5, ¿no? Bueno, bueno, puedo ponerlo así, no hay problema. O así, como gustes. Ese no hay lógica. Ahí, ya está. Como ya. Buscas el cablecito negro, lo pones a tierra y tocas al costado. Nada más. 4 y 5, ¿no?
1, 2, 3, 4. 5. Listo. 4 y 5. Se cumplen las tierras. Perfecto. Ya tenemos las tierras completas. Muy bien. Regresemos al borneo nuevamente. ¿Y qué más nos dice el borneo? Nuestro borneo dice, en el caso del touchscreen, ya me está diciendo que ya tenemos nuestra tierra. ¿Sí? Yo ya verifiqué tierras. ¿Qué más necesito saber? En el touchscreen me está diciendo que debo medir una línea. Son estas líneas que están acá involucradas del conector. Dice que debo de medir el pin número 2 que está aquí. Este pin número 2 que está acá y el número 3. 1, 2 y 3. Ok, yo tengo que saber 1 y... Ok. 1, 2 y 3. ¿Ok? ¿Qué tengo que medir? Su valor referencial para saber si esta línea está mala. Perfecto. 1, 2 y 3, ¿no? No me interesa quién es arriba. Yo quiero saber si estas líneas, si estos pines están bien. O sea, 1, 2 y 3. Entonces yo voy a mi función de diodo, listo que está acá, y voy a poner, ¿no? Acá estamos, ¿no? Trabajando 1, 2 y 3, ¿no? Entonces significa 2 y 3 tengo que tener un valor referencial. 2,88 tiene que darme 1 y el otro 2,93. Ahora, este función de diodo está hecho con un multímetro. ¿Qué multímetro? A ver. El Sawa CD 8004. No la tengo. Ok, tengo su chain. Entonces simplemente nuevamente regresamos por acá. Nos saltamos aquí. Dice que el 1, 2 y 3, ¿no? Es 2 y 3, ¿no? A ver. Sí, 1, 2 y 3 tengo que tocar. Sabe qué valor referencial estén bien. Entonces nuevamente función de diodo 2 y 3. ¿Qué dice el 2? Que tiene que tener 0.288 y el 3 0.223. Están por ahí. A esto le puedes sumar 100 a 150 más y 100 a 150 menos. ¿Ok? Vamos a ver. Si está más, obviamente hay un problema. Si está mucho menos, obviamente hay no hay conexión. O quizás te sale 000 o quizás te sale OL, que no hay conexión. Vamos a ver si esta línea, la primera, está mala. Tiene que darme 300, 100, quizás 400, ¿no? Le aumento 150 más. ¿No? 0.150 más o le resto 150. En ese margen tiene que darme un valor, porque no tengo el Sawa, tengo Sunshine y CTN. Entonces, en función de diodo también igual acá, a un valor casi similar. Entonces toco 2 y 3. Voy nuevamente a mi microscopio y 2 y 3, ¿no? Entonces toco el 2 y 3. Ahí seguimos acá. ¿Puedo ponerlo acá? Sí, me puedo acomodar acá, no hay ningún problema. Para hacerlo mucho más divertido. Función de diodo, cable rojo a tierra, cable rojo, este cablecito rojo va a tierra. Buscamos una tierrita por ahí. Vamos a poner por acá. Ahí está. Y tocamos 2 y 3. ¿Qué valor me da? A ver. Vamos por acá. Ah, estoy en continuidad. Perdón. Diodo. Ahí está. Vamos a acomodarlo un poquito mejor. Me di cuenta. Ajá, me llama mi querida esposa. Vamos a hacer una pequeña pausa. O sea que no le puede decir no a la esposa porque ya sabe lo que pasa. Espérense. Listo, regresamos. Disculpe la interrupción. Estoy en casa. Estoy en el laboratorio y mi esposa me llamó. Bueno, chicos, entonces vamos a medir el pin número 2 y el pin número 3. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, en función de diodo, voy a poner mi cable. Obviamente no debo apagar el celular. Está prohibido apagar el celular. Es que también tengo niños pequeños y estoy siempre a las 24 horas con el celular activo. Función de diodo, pongo el cable rojo a tierra, ¿sí? Busco una tierrita por ahí y pongo al costado. Es 2 y 3. Toco al costado. 2. Vamos a ver. ¿Cuál valor? 412. Muy bien. ¿Y el 3? 414. Ah, entonces esa línea está bien. Esas dos líneas están bien. Perfecto. Esa línea sí está bien. ¿Sí? ¿Qué más tengo que necesitar? No sé. Vamos a ver qué dice el borneo. Listo. El borneo me acaba de decir que la línea que debo trabajar, la 2 y 3, están bien. ¿Qué más? Oh, ¿ya hay más línea arriba? No hay más. Entonces tengo que ir a la parte de abajo. La primera línea, la segunda y la tercera tienen que tener valores referenciales. 3, 4, 5, 6 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? 1, 2, 3 y la 6. ¿Cuáles son los valores referenciales del 1, 2, 3 y el 6? No lo sé. Me voy nuevamente a función de diodo. Quiero saber si esa línea está bien. Me voy acá a función de diodo. Acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá está el 6. 1, 2, 3 y 6. Entonces, ¿cuánto valor tiene que tener el pin? 0.440, 0.287, 0.296 y el último 0.96. El mismo tiene que darme, ¿no?
Ok, casi similar, los tres son casi similares, excepto el último que es 440. Pero a ese lo aumentas, a todos esos tres, o cuatro, lo aumentas 100 o 150 o le restas. En ese parámetro está. Y si te sale OL o te sale 0.001, no hay conexión, hay un problema. Hay un problema en línea, ahí hace seguimiento en línea. ¿Listo? Entonces ya sabemos 1, 2, 3 y el 6. Entonces vamos nuevamente a nuestro microscopio. Me acomodo allí, allí. Listo, función de yodo. Pongo el cable rojo a tierra. Y tocamos un 3 y 6, ¿no? Vamos a ver. 546, ¿te acuerdas que tenía 440? Ya. 410. 418, 3 y el 6, ¿no? 4, 5 y 6. 417. Entonces, las líneas del táctil están bien. Yo sé que ese táctil está bien. Pero si estuviera malogrado, no te diría OL o 0.01. Y en base a esa línea, hace seguimiento. Y ahí mi problema técnico está ahí. Esa es una parte. Falta la otra parte. Entonces, así es fácil. Así listo. No hay nada más. Pero se recuerda que siempre el Borneo, nuestro amigo Borneo, nos da esa información. Recuerda que la información es importante que debes de recibir. Ah, tenía el micrófono lejos. Bueno, igual lo estoy usando. Igual, todavía sigue avanzando. Hola, sí me escuchan, aún así me han escuchado bien. Listo, ahora me escuchan mucho mejor. Tenía el micrófono un poquito lejitos. Entonces, simplemente, entonces ya estoy utilizando lo que es el táctil, que ya está ahí. 1, 2 y 3, 4, 5 y el 6. Entonces ya está. Ahora vamos a hacer un recorrido. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos por el pin número, por la parte de arriba. Vamos por el 2 y por el 3. Vamos por el 2. ¿Quién es el 2? Ay, que está aquí, ¿no? Ah, profesor, pero no me gusta mucho estos los colores. Este es muy fácil, profe. Yo tengo que hacer seguimiento. Sí, muy fácil. Lo hacemos un poquito más complicado, más profesional, porque este es un dibujo que fácilmente cualquiera lo puede hacer, ¿no? Entonces vamos a complicarnos. ¿Qué te parece? Vamos a complicarnos. Entonces vamos a hacer la siguiente. Vamos a utilizar primero el pin 2 y el pin 3. Pin 2 y el 3. O sea, en un extremo tienen que estar 1 y 2. O sea, el primero no, el segundo y el tercero. ¿Cuál podría ser? No sé. ¿Qué dice aquí? Dice aquí que debemos, el celeste que está acá, ¿qué línea es? TSP-SL 1.8. ¿Ya? A ver. Yo no conozco mucho de esto. Yo simplemente, profe. No, que la verdad, profesor, yo quiero hacerlo más profesional. Bueno, yo agarra, le apuntas un papelito que la línea que está aquí es la TSPL, ¿no? Celeste es TSPL CL 1.8, ¿no? Esa que está acá. La primera es esa que está ahí, ¿no? Entonces, simplemente te vas a la YOG, ¿no? Echemati, combinas la YOG, combinas Echemati y están combinados. Y como están combinados, te vas a esta varita mágica. ¡Pling! Y los combinó. ¿Dónde te vas a ir? Nuevamente vas a regresar donde la pantalla, display. Display, sube y acá. Hasta la pantalla display, ¿no? Obviamente es HD 7000. Doble clic, ahí está. Acá estamos trabajando, ¿te acuerdas? ¿Qué línea vas a ver? ¿Cuál? La celeste. ¿Cuál es la celeste? TSP-SCL-1.8. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa línea? Acá está. TSPL, ¿no? SCL-.8. Muy bien. Esta es la línea, ¿no? Ya. Ajá, sí, profesor, mire, sí, ahí está el número 1, el pin número 2, porque primero la Tierra. Ah, sí. Entonces hacemos seguimiento. Caminas. Mira, hermano, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Vas a empezar a caminar. Yo siempre recomiendo que este es un muñequito que está aquí parado y comienzas a caminar. Aquí, tú estás aquí. Olvídate, tú estás aquí. Te imaginas acá un dibujo o tú saltas. Caminas por esa línea. Caminas por esa línea. Camina, acá no hay ningún nodo, sigues pasando, estás aquí, sigue el mouse, camina. Ah, me encontré un nodo, ¿qué dice el nodo? Que debo ir hacia abajo y debo continuar. Entonces voy hacia abajo, ajá, ¿con quién? Con Dios, Tener, que está aquí. Este yodo, yo le doy doble clic. ¿Dónde está ese yodo? A ver, señores, ¿dónde lo puedo ubicar?
Aquí está open, abierto. Ah, muy bien, entonces está en la parte de arriba. Aquí está. Vamos a verlo, vamos a conocerlo un poquito. Del conector que estamos trabajando en la esquina es el segundo que está acá. Vamos un ratito al microscopio. Vamos a conocer el microscopio. Acá está. Ese vacío que está allí. Ese que está acá. Ese vacío. Ese que está acá. No hay nada. Muy bien, listo. Continuamos. Seguimos paseando. Muy bien. Regresamos a nuestro borneo. Aquí estamos, ¿no? Bueno, no hay nada. Subo. Continúo, ¿no? Nodo. Continúo. Ajá. Me está mandando aquí STSL 1.8. Doble clic. ¿Y a dónde voy a ir? Al diodo ya pasé, ¿no? Ahora, ¿a dónde voy a ir? No sé. Doble clic y hacemos seguimiento de línea. Clic acá. Se acomode. Clic. Aquí, mira, estoy entrando por acá. Una línea bidireccional va y viene. ¿A dónde? A esta resistencia. Yo mido esta resistencia. Mira lo que voy a hacer. Resistencia 47, doble clic. Aquí está. Ajá, donde yo estoy, arribita. Esta resistencia 47, tiene que tener ¿cuánto? No dice cuánto ohmiaje tiene. Muy bien, entonces vamos a medirlo, pues. Vamos a ver qué nos bota. Vamos por aquí, vamos por acá en un microscopio, ponemos un multímetro en audífonos, ohmiaje, clic. Ahí está. Ahí está. Le presté mi multímetro a un amigo, me volvió cochino. Yo soy muy buena gente. Le presté un lápiz cautí, pero lo volvió cochino, hasta roto. Me dijo, Alejo se rompió. Qué rápido se rompe. Oye, a ver, no digo, Alejo se rompió, toma que está repuesto, ¿no? Pero no, mi hijo se rompió y punto, cago, como de él. Pero en fin, saludos amigos, ¿sabes qué? De ti me refiero. Pero yo para adelante, hermano, para adelante, son detalles nada más. Pero en fin, ¿qué estaba diciendo? Ah, ya, el diodo. ¿Dónde está el diodo? Ahí está, ya lo vi, nuestro amigo diodo, ¿no? Vamos acá y vamos a escanear. Yo me voy a acomodar por acá. Es este, ¿no? ¿Te acuerdas? 1.103, un kilo ohmio. Ajá, tiene un kilo ohmio. Muy bien, está bien. Listo. Seguimos. Ya está, ya me esta resistencia, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más dice nuestra plataforma Borneo? Clic. Regresamos a Borneo. Acá está, ¿no? A un nodo y medimos también esta resistencia que está aquí. ¿Ya? Vamos a medir esa resistencia. ¿Y por qué te voy a decir? Porque yo voy a regresar a algún sitio, mira. Estamos en SL, ¿no? Estamos aquí en SL, ¿no? Seguimos TSL, ¿no? Que está aquí. ¿No? ¿Miramos resistencia? No, vamos por aquí. Nodo, podemos ver resistencia así, pero vamos acá. ¿De dónde viene ese 1.8 voltios? Ok, la pregunta es, esta es la resistencia, pero ¿de dónde viene el 1.8 voltios que me lleva mi conector? Porque si esta resistencia está en buenas condiciones y no tiene voltaje, yo quiero saber de dónde viene ese voltaje. Obviamente yo ya sé dónde dice, ¿no? El voltaje viene del procesador. Doble clic, yo quiero saber, ojo, de dónde viene, no quién más alimenta. Eso es lo que recuerda bien. Yo quiero saber de dónde viene y no me interesa a quién alimenta. Recuerda, ¿qué voy a seguir ahorita? ¿Quién me da ese voltaje? No me interesa a mí quién más va a alimentar. Eso que sea claro. Doble clic, seguimos. Ajá, de aquí está llegando nuestro amigo CPU. Directamente no. Pasa por otra resistencia. Sale del CPU primero con una resistencia a otra resistencia y llega a un diodo que está abierto al conector. ¿Dónde está esta resistencia? R4000. Aquí está R4000 y está abierto. Obviamente ni nada, ¿no? Entonces, ay, perdón, R4000. Aquí estoy. Listo. Entonces, del CPU me está mandando ¿cuánto? El 1.8 voltios. Ese está llegando a 1.8 voltios, me está llegando, no, aquí no. No me interesa quién más alimenta. Acá me está diciendo que también alimenta acá. Eso no me interesa a mí. Repito, otra vez. Acá, ya, de aquí proviene, ¿no? Ya, listo, del CPU. Tengo que regresar. Aquí no me interesa que está alimentando acá. No me interesa. Yo quiero, alimento las líneas, perfecto. Acá tampoco no me interesa porque yo no estoy aquí. Yo estoy trabajando acá. Yo tengo que regresar a mi conector de pantalla. Acá sí, aquí me quedé, ¿te acuerdas? Entonces simplemente retorno por aquí y voy a esta resistencia. La resistencia que está aquí, si no me equivoco, ¿es esta línea? Es esta línea, ¿no? O me he equivocado. Lo que se parece bastante. A ver, no es mi línea. No es mi línea. Mi línea es, ¿cómo se llama? TSP. Este no es TSP.
Seguimos acá, aquí no es. Tengo que ir a TSP, ¿te acuerdas? Aquí tampoco, también alimenta este, ya, también, ok. También alimenta este, también no me interesa. Tampoco, speaker, no tengo nada que hacer acá. Yo tengo que ir donde dice TSL, o sea, acá sí, perdón, acá sí. A ver, TSP-SL 1.8. Este sí, esta línea que estamos siguiendo, ¿no? Entonces voy a retornar por esa resistencia. Resistencia 4022, que está donde yo he medido al lado, ¿no? Porque estamos aquí al lado. Entonces voy a nuevamente mi microscopio. Ahí está al ladito. Mi conector lo voy a poner así, voy a poner, ahí está al ladito, ¿no? Oh, mira que pongo los 2 puntos. Tic, tic, y ya está, el segundito, ¿no? ¿Cuánto es? 2 kilohmios, perfecto. Entonces está bien. Ahorita manchadito mi pantalla, no me doy cuenta. Los chicos vienen acá y lo agarran, manipulan, pero bueno, no importa. La cosa es que aprendan. Listo, entonces seguimos en el borneo, vamos al borneo y regresamos por acá a TSPDS datos. TSS datos 1.8. ¿A dónde me lleva? Es la otra línea. La otra línea. ¿Cuál es la otra línea? SPS datos. ¿Sabes cuál es? Ahorita la vamos a mostrar, pero terminemos. Tenemos TSL y datos. Recuerda que el reloj con los datos, ¿no? Vamos a seguir. ¿A dónde nos va a llevar? Se acomodó. ¿A dónde nos lleva? Ah, este TSPL está también saliendo de nuestro amigo CPU, ¿no? CPU. Muy bien. Ok, ya lo sé. Listo. También llega el CPU. Listo. Pero, nada más. Aquí, bidireccional. Ah, bidireccional. ¿A dónde está llegando? A mi conector de pantalla. Entonces está llegando también por otro lado. ¿Te acuerdas que estábamos aquí? Salimos por acá. TSL 1.8. ¿Te acuerdas que salimos por acá? Llegamos a un nodo. El nodo este dio CN. Le dimos una vuelta. Y ahora estamos saltando por otro lado. Ajá. Entonces aquí ya tenemos otra línea sin querer queriendo. ¿Listo? O a TSP. Tenemos datos. Entonces estoy entrando y saliendo. Pero para eso tengo que pasar por este diodo. Que está, me dice el nodo, mido acá. ¿Dónde está? Aquí también está abierto. ¿Se acuerdan que había dos huequitos? Si no lo buscan, vamos a buscar los huequitos. Ahí está vacío. Mi palabra maldicha se me interpretada. Ahí está el otro huequito que está ahí. ¡Listo! Seguimos. Vamos nuevamente a nuestra plataforma de horneo. Nodo, continúo, amplío, nodo, camino por acá, camino. Tú eres acá un muñequito, caminas, caminas. El mouse está acá. Tú eres un muñequito, pasas por aquí. Tú eres el muñequito. Tú eres el muñequito en la línea. Tú eres el muñequito de la línea. Tú eres el muñequito de la línea. Muy bien. Sigue, tú eres el muñequito, caminas. Ajá, me estoy llegando al pin directamente 31. Entonces ya hemos hecho recorrido de 2 líneas. De la línea TSP SSL 1.8 y también hemos llegado a TSPS 2.8. Clic acá y vamos a verificarlo. Las 2 líneas que hemos medido, touchscreen, ¿no? Touchscreen, acá está touchscreen y efectivamente, acá está. La primera línea, ¿cómo se llama que hemos medido? La celeste, ¿no? ¿Cómo se llama esa línea que hemos medido? Acá está. Vamos a celeste, ¿no? Aquí está la celeste. Ajá, la celeste es la TSPSL 1.8. Hemos medido la celeste. Y sin querer hemos medido la otra, TSP datos 1.8, que es la amarilla, ¿no? Entonces hemos medido la celeste que está aquí, esta celeste que está aquí, y la que está al frente, la amarilla. Ok, vamos a ver. TSP, ¿no? Vamos a ver, sigue. Doblo a la izquierda. ¿A dónde me llevo? ¿Te acuerdas? A la resistencia que medí. Ahí está, pues, ¿te acuerdas? La resistencia que medí. Ya, listo. Subo. ¿Y a dónde me mandó? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A 1.8. A la otra placa, ¿no? ¿A dónde? Al CPU. Bajo al CPU. Este es nuestro amigo CPU. ¿Te acuerdas? Ahora vamos al otro. ¿No? Vamos al otro que está acá. El amarillo. Bajo. Subo. ¿A dónde? A la resistencia que medimos, ¿te acuerdas? Bajamos. Al 1.8 datos, al otro lado. ¿Dónde nos llevó? ¿Te acuerdas? ¿Dónde llegamos? Al CPU. Se acabó. Profesor, ¿y por qué no miden lo que dice ahí los huecos? Esos open? ¿Para qué es? Yo necesito que medir eso. Yo necesito medir con la resistencia que hemos encontrado. Esa ¿te acuerdas que había 2 resistencias juntitas? ¿Te acuerdas? 2 chiquititas que estaban juntitas y que estaban partiendo por 1.8. Bueno, pues ahí está la línea. Perfecto. Entonces ya hemos medido la celeste y la amarilla. Siguiente línea, sin querer hemos medido la amarilla. Entonces nos falta la línea
naranja, el rojo, el morado y el verde y otras más. ¿Cuál es esa línea naranja? ¿Cómo se llama esa línea naranja? La naranja número 30 es la naranja número 30. A ver, naranja es la línea BBD TSP 3.0. No, perdón, ese que está acá. TSP-IN. TSP-IN. Vamos a buscar TSP-IN. Entonces vamos a buscar esa naranjita TSP-IN, ¿no? Que está acostadito, inclusive dice, está arribita. Vamos a ver. Entonces nuevamente voy la yo, Echemati, y están combinados los dos automáticamente, ya están marcados automáticamente, y simplemente ¿cómo se llama? TSN, ¿no? A ver. Anaranjado, ¿no? TSP-IN. Entonces vamos acá, a estos dos que están aquí, y combinamos aquí, pues ya están seleccionados. TSP-TIN. TSP-TIN. TSP-IN. Listo, acá está la yo, página 7, vamos por acá, y página 7, TSP-IN. Vamos a buscar la 7, acá está 7000, ¿no? Acá está, seguimos trabajando acá, ¿no? ¿Te acuerdas? TSP-IN, TSP-IN. Vamos a ver esa línea. Está acostadito, pues, ¿te acuerdas que está acostadito el pin? Ahí está. Entonces sale de aquí, entonces usted comienza a caminar, el pin está encima de esto, da vueltas, salta, corre, retrocede como Michael Jackson, retrocede, nodo, ajá. ¿Qué dice? Que debo de subir y debo de derecho y debo de bajar. Entonces lo primero que es bajar, porque es como una ola. Bajo, un condensador abierto, no me interesa. ¿Bien? Subo, ¿a dónde? A una resistencia. Muy bien, voy a mirar resistencia. Resistencia 7001. Doble clic. Aquí está. El conector al rinconcito. Allá hay dos condensadores, dos bobinas echadas. Ese que está paradito, ¿no? ¿Cuánto? 7. Voy a medir esa resistencia, ¿no? De las bobinas y el condensador. Acá en la esquinita, justo así, en diagonal. Esta resistencia. ¿Cuánto? 4.7. Nos vamos a nuestro microscopio. Ahí está. En la esquinita. Ese que está ahí, ya lo vi. Clic, ese que está ahí. Ohmiaje, ¿estamos en ohmiaje? Sí, estamos en ohmiaje y medimos esa resistencia, la que está aquí, de la esquinita para acá, allí, ahí está. Me acomodo, voy a intentarlo hacerlo así, 4.7. No, me acomodo. Creo que ahí tiene resina, si me equivoco. Con eso, allá, 4.7. ¿Este es o este que está acá? A ver, ¿este o este? Ya me equivoqué. A ver, ¿cuál es? ¿Este o este? Creo que es este. Voy a verificar. En el medio, vamos a ver, borneo. No, el que está en el medio, ¿no? En el medio está, 4.7. Y ya está. No está el primero, sino que está en el medio de Dios. 4.7. Ajá, ya lo vimos, ¿no? 4.7, hace mucho calor acá en la ciudad de Lima. Está pasando el niño o la niña, genera el aire está, el agua está caliente del mar, está trayendo tiburones, así que es una buena época de pescar, ¿no? Mis hijos quieren que lo lleve, es Semana Santa, mis hijos quieren que lo lleve a la playa. Así que bueno, no sé cómo hacer con los tiburones. 4.7. Otra vez. Hay resina, tiene resina ahí. Ya estoy viendo que tiene resina, no le he sacado. Sí siento la resina. Otra vez, vamos a ver. Escanea. Ahí está, salió. Otra vez. Sí, tiene resina. No sé si lo pueden alcanzar a ver. Voy a hacer un huequito. Nuevamente me acomodo. Invierto. Estamos en homeaje. Sí, estamos en homeaje. A ver. Sí, estamos en homeaje. Vamos aquí. Dame. Y 4.7. Buscamos ese. ¿Dónde está? Ahí está. 4.7.
Hay la resistencia que no me dio. Bueno, vamos al último intento. Ya agarro. Ahí está. 4 puntos. ¡Uy! Salió. Me moví. Ay, cari. Se le huequito, ahí se le huequito. Oh. Ahí está, 5 puntos, 4, 6, 4, 4, ya está. Por ahí está. Ya, la resina que no me deja. Tiene una tolerancia, obviamente, ¿no? Tiene 5, 4.7 y tiene una tolerancia posiblemente de 25%. Listo. Continuamos. Listo, ya medimos la resistencia. ¿Qué más vamos a hacer? No sé. Vamos al borneo y dice, ya mediste y nos va a llevar esta línea, VDD 1.8. Pero antes de salir por acá, nos tenemos que ir por acá. Esta línea, TSP-IN, es la que estamos buscando, ¿no? De TSP-IN, la color anaranjada, la color, perdón, anaranjada, TSP-IN. ¿Dónde lo lleva TSP-IN? Doble clic y vamos a pasearnos. ¿A dónde? Aquí. ¿Quién es esta línea? ¿Quién? Nuestro amigo CPU. Otra vez el CPU. Muy bien. Ahí está bien claramente. CPU. Muy bien. TSP, ¿dónde está? Acá está. Sí, ¿dónde más? ¿Qué más? ¿Qué componentes se involucran? TSP. Y estoy regresando nuevamente. ¿Dónde empecé? Mi conector 107.000. Ok, pero también tengo que hacer seguimiento a esta línea. Porque este es, perdón, este es 7000. Sí, ¿no? Sí, sí es 7000. Entonces me tiene que llevar a dónde. Ah, qué raro. Vi una cosa rara por acá. Sí, estamos viendo esta, ¿no? Ya. ¿Y dónde saqué 4? Bueno, ya, bueno, eso es para la investigación. Entonces, nodo y debo de subir, ¿no? A esta resistencia. Esta línea, ¿de dónde vienen esos 1.8 voltios? ¿De dónde vienen esos 1.8 voltios de aquí para que tenga acá presente 1.8 voltios? ¿De dónde viene ese voltaje? Bueno, vamos a descubrirlo. Doble clic, seguimos. Se acomodó, seguimos y pasa. No, 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 no. Se está alimentando el otro lado, mira. El otro lado está alimentando 1.8 voltios. De aquí también alimenta el otro extremo que está aquí. Muy bien. Vamos a aprovechar que estamos aquí. Listo. Resistencia. Este que está acá. En la curvatura de esta resistencia. ¿Cuánto tiene que tener? No lo sé. Vamos a ver, vamos a ver. Espérate. Resistencia. No lo debería hacerlo, pero ya que estamos acá, vamos a aprovechar a medir esta línea que está acá, 1.8, y saber de dónde viene ese 1.8. Ya que tenemos, ya va mi conector, perfecto. Ya está, vamos a medir. En esa esquina, ¿no? Por allá, vamos por allá, y ahí está, ya la vi. Oh, se apagó mi AG. No te apagues mi AG. Ahí está, mi AG. ¿No? Y vamos a medir esa resistencia. 137, 116 kiloohmios. Ahí está. Hoy se movió, por cierto, esto. No tengo mucha luz por acá. Y cuando le puse mucha luz, comenzó a brillar mucho. Disculpe que con los pocos recursos yo trato de enseñar a los colegas. Pero igual, el deseo de que ustedes aprendan para mí es importante. Hay mucha gente que viene acá, son muy inteligentes, muy rápido captan, muy rápido. O soy muy bueno en explicar, o son demasiado inteligentes ellos. Bueno, 1.8 ya. ¿Qué más? Vamos al borneo. Ahí está la resistencia, listo. ¿Qué me dice? Que me voy a entrar por la izquierda, aquí, y yo también voy a entrar a la derecha. Aquí voy a hacer un seguimiento, pero no voy a hacer seguimiento de esa línea, sino el seguimiento de acá, no nos quede 1.8. ¿De dónde viene? Repito, ahora, ¿de dónde viene ese 1.8 voltios? Seguimos, ahora vamos a ver. ¿De aquí? No. Sí. Del PMI. No, está alimentando, está iniciando acá. El IC está alimentando también el PMI de cámara. ¿De dónde viene 1.8 voltios? Pues de aquí pasa al otro lado, por este puentecito, a la línea MIPI. No, continúo por acá. ¿De dónde viene? De aquí, de nuestro amigo. ¿Quién es nuestro amigo? A ver, tampoco, también está alimentando acá. ¿De dónde viene 1.8 voltios? Tampoco
tampoco. ¿De dónde viene? ¿Está alimentando eso? No. ¿De dónde viene? De 1.8 voltios. Seguimos por aquí. Tampoco. ¿De dónde viene? Yo quiero saber de dónde viene ese voltaje. Tampoco, tampoco. De nuestro amigo CPU. De nuestro amigo CPU sale 1.8 voltios. Obviamente bien claramente dice procesador. 1.8 viene del procesador. Muy bien, y alimenta varios componentes. Perfecto. Entonces, ¿qué cosa? No, yo no tengo nada que hacer ahí. Tengo que regresar donde empecé. Tampoco. Tampoco. Yo tengo que empezar donde me quedé. Tampoco. Está alimentando estos componentes. Perfecto. Sigo paseándome. No hay problema. Sigo paseándome, ¿no? Me sigo paseando. Perfecto. ¿Hasta dónde llegar? A mi conector, ¿no? Me sigo paseando a llegar a mi conector. Vamos a pasearnos por acá. Ajá, ese 1.8 vamos a colocarlo por acá, ¿no? Ahí llegamos al conector o hemos cambiado de ruta. Estamos dando vueltas. Vamos a buscar. Aquí, tampoco. Seguimos. Al conector debo llegar. Aquí, tampoco. Ya estoy cerquita ya. Tampoco. 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 Mi conector no es este. ¿Recuerdas que llegamos a un conector? Sí, para acá. Tampoco. 1.8. Partimos de acá. Acá llegamos. Ya, por fin, un vueltón, mira. Llegamos acá. Y obviamente doy clic, me va a mandar acá. ¿Te acuerdas que me mandó acá? O sea, ¿te acuerdas de la izquierda pasó a la derecha? O más seguro que me va a regresar a la izquierda. Tampoco. Ahí sí. Ahora sí. HDC, donde empecé. Sí, y que me llevó a la izquierda, ¿no? Entonces de aquí ya sabemos que 1.8 viene del procesador. Listo. ¿Qué más necesito saber? Bueno, ¿qué más línea puedo saber? No sé, vamos a nuestro borneo. Cerramos perdón aquí, listo. Y regresamos a nuestro táctil, a nuestro protocolo. Ya tenemos el anaranjado, ya tenemos el celeste, el amarillo y el anaranjado, ¿no? Tenemos el celeste, el amarillo y el anaranjado. Terminamos con la parte de arriba. ¿Qué hace seguimiento? Bueno, sí hace el seguimiento. Subo y acá está la resistencia. ¿Te acuerdas la que medí? Acá está. ¿A dónde? Lleva, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Te acuerdas que no hay vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? Para la resistencia. Para el CPU. Este es el CPU. Muy bien, ya tenemos el anaranjado. Porque yo solamente vi una resistencia. Lo único que me dio, no me movió bobino, no me dio ya, no me dio nada, solamente la resistencia. Ahí está. Tenemos el este, tenemos el anaranjado, tenemos el amarillo, ¿no? Ahora vamos a empezar por este rojito. Esta línea, pin rojo. Seguimos. El pin rojo, ¿no? ¿Cómo se llama el pin rojo? VDD. Ese pin rojo, esa línea se llama, ¿cómo se llama? VDD. A ver si lo tengo por acá fotografiado. ¿No? Voy a tomar una fotografía eso. Para no olvidarme, para hacerlo más rápido. ¿Por qué? Porque de aquí voy a salir. ¿No? Vamos a salir VDD-TSP-A 3.0 voltios. Ok, voy a buscar esa línea en mi layout, en mi schematic. Como ya están seleccionados, como tú ves acá, simplemente ya están seleccionados, doy la varita mágica. ¡Pling! Y listo. Y busco esa línea. Nuevamente voy a cámara pantalla, página 7, página 7, estoy por aquí. ¿Cómo se llama? VDD, busco ese VDD. ¿Dónde está ese VDD? VDD. Acá está. TSP, ¿no? Acá está. VDD TSP A-30. Esta es la línea. Muy bien. Entonces voy a buscar la otra línea, lo que es el táctil. Ojo, ¿por qué no todo? Porque yo solamente quiero táctil nada más. Ok, dice que este voltaje, después vamos a ver de quién es el que viene ese voltaje. Listo, entonces pasa este nodo me dice que debo ir al esquinero, a la derecha, vi este condensador y también vi este condensador. Entonces es como una ola que ingresa, ¿no? ¿Dónde va a ingresar? Va a ingresar al conector que está aquí, en el que estamos trabajando. Entonces el nodo tengo que ir al esquinero y bajo acá, C7066, doble clic, busco, ¿dónde está? No sé, aquí sitio, otra vez, 7066, ahí está. Ajá, del conector, la resistencia, hay dos condensadores. Yo voy a medir el condensador que está al lado, ¿no? 7066. Y también me está diciendo que mida el 7065 que está a su lado. Estos dos condensadores tienen que estar en buenas condiciones. Si está en buenas condiciones, el voltaje va a pasar de 3.0 al conector. Si este está en buenas condiciones y este está en buenas condiciones, el voltaje de 3.0 va a ingresar a mi pin. Y si está en corto o en fuga, obviamente no va a ingresar. Lo retiras y se soluciona porque está en paralelo.
Vamos a medir todos los componentes que están acá. Del conector en resistencia hay 3 condensadores, el primero y el segundo. ¿Listo? Entonces vamos nuevamente a mi microscopio. Ya tengo 45 minutos dictando. Ahí están, hasta los 3 condensadores que están ahí. Pongo función de yodo. Me voy a donde, a mi multímetro, función de yodo. ¿Por qué hablé como se fue de la selva si yo soy de la lema? ¿Dónde estoy? Ahí está, los 2 condensadores, ¿no? Ahí está, me puedo comunicar como tú quieras. Ya está la resina, ahí está la bendita resina. Ya la vi. Ojalá que merece limpiar. Bueno. Entonces, cable rojo blindaje y hacemos la medición correspondiente. Cable rojo blindaje y tocamos un lado, ¿no? Ya sabemos que tenemos que estar en corto en fuga. El primero y el segundo. Ay, la resina no me deja. 546. Al otro lado. 00. Oh, bueno, vamos a comerme así. ¿Cuánto es? Fastidiosa la resina. Paralelo, ¿no? Tiene que ir buscando una tierra ahí. Tierra, listo. Al otro lado. Vamos a hacer fastidio la resina. Vamos a mandar la resina ahí. Ah, tierra, o sea, justamente, no sé. Tierra, perfecto. ¿Y otro lado? 546. 548. ¿Y el otro? 548 también. ¿Por qué? Porque acá me da 548. Perdón. 546 y el otro lado me da 546, 48. ¿Por qué están iguales? Porque están en una línea, pues, amigo. Claro, ahí lo dice, mira. Están en la misma línea. ¿Te das cuenta? Por eso que tienen el mismo valor. Entonces está ingresando, recuerda, concéntrate. Estás aquí, ¡pum! Como un muñequito. Clic, 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 como un saltarín. Clic, 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 como un saltarín. Clic, 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 clic. No tienes nada que ver con esta línea. Sigue avanzando. Clic, clic, clic. No tienes nada que ver con esta línea. Tú estás aquí, concéntrate. Clic, clic, pasas. Pasas. No tienes que ver con esta línea. Acá nada para arriba, nada. Si fue un no, sí. ¿A dónde? A mi pin. Perfecto. Ya tengo mi otra línea. ¿Tengo cuál? Esa línea que es nuestra amiga en la línea, la roja, ¿no? La roja que es el primer pin BDT TSP a 3.0. Entonces, al primer pin que está acá, obviamente estamos midiendo el primer pin TSP, ¿sí? ¿Cierto eso? Vamos nuevamente al Ayo, nuevamente al Shemati, ya están combinados y nuestra varita mágica. ¡Click! Qué tedioso, ¿no? Pero es bueno, están aprendiendo ustedes. Cámara, vamos al último. Ya está, cámara. Ahí está. Acá está la línea. ¿No? Ahí está. BDD TSP 3.0, ¿no? Ajá, perfecto. Entonces ya tenemos la combinación de este condensador con este condensador. ¿A dónde? A nuestro primer pin, que está acá, ¿no? Este es nuestro primer pin. Muy bien, entonces ya sabemos y vamos al protocolo táctil. Efectivamente. Primer pin. ¿Dónde medí? Ajá, error de cámara. Acá me está diciendo algo. Algo que no he podido entenderlo. ¿Por qué? Porque no he hecho seguimiento. ¿Por qué? Nos quedamos acá, mira. Vamos acá. Solamente hemos medido esto, mira. Aquí, qué bueno que haya pasado este error. A todos nos pasa. Cámara página 7, ¿no? Ya estaba equivocándome. Ya por eso que porque estoy regresando. Nos quedamos acá, ¿no? BDD TSP 4.6. ¿Qué hemos medido? Este condensador. Listo. ¿Qué más tengo que medir? Seguimiento de la línea, pues, hijo. BDD TSP 3.0. Doble clic y vamos a hacer seguimiento. ¿A dónde? Me está llevando. ¿A dónde? ¿A dónde me está llevando? ¿A dónde me está llevando? A ver, ¿quién me dice? Escucho sus voces. A ver, ¿quién levanta la mano que me dice que me está llevando al LDO? Veo bastante. Veo bastante que me dice que me está llevando el LDO.
Ahora, ¿quién me dice que me está llevando? ¿Seguro? No. Me van a matar mucha gente. Todos por los dos. ¿Usted está loco? No, señor. 3.0 no te está llevando al LLO. Te está llevando y tienes que hacer esto porque estás empezando a respetar los nodos. Esto que está acá tienes que respetarlo. Vienes por aquí, te sueltas del cable, a un nodo, te paras aquí, estás paradito, ¿y qué te dice? Que te vas a ir a la izquierda, pero te vas a ir también abajo. Así que lo primero que tienes que hacer, olvídate del nodo, vienes para acá y mires este condensador C7039. Si este condensador, o sea, este no sé dónde estará. Doble clic otra vez. Este condensador, el tercero que está aquí, está en corto o está en fuga, jamás del nodo va a salir el voltaje que ya salió, no va a poder pasar a los 3.0. ¿Por qué? No va a alimentar esos condensadores, no va a alimentar el conector. ¿Por qué? Porque esto está en corto. O sea, el voltaje no va a poder así. Porque el voltaje viene por acá, llega por acá, sube y se va a pasear a esos condensadores que hemos medido, ¿no? ¿Te acuerdas de esos condensadores? Que va al pin. No vas a tener 3.0 porque no le va a llegar a estos condensadores a los voltajes porque este amigo condensador está en corto. Esos son 3 condensadores que tenemos que medir. ¿Cuál es? El tercero que está acá. Muy bien. Vamos a medirlo rapidísimo nada más. ¿Ya? Ahí están los 3 condensadores. Rápido, función de yodo. Ponemos nuestro cable rojo a tierra y medimos ese nodo. Yo sé que a muchos colegas que están reparando les parece fastidioso. No, pero hay mucha gente que no está reparando y le interesa bastante esto. Bastante le interesa. Tierra, del otro lado, 546. Están en la misma línea, pues. 500, todos están en la misma línea, pues. No me he pasado de línea todavía. Ya hemos medido estos 3 condensadores. Y este condensador que está acá, si estuviera en corto, obviamente, no va a seguir el voltaje de ¿quién? Del LDO. ¿Cuál es el LDO de acá ahí? No sé. No sé, hay 3 LDO, yo veo ahí. ¿Pero cuál es? No sé, la verdad. Yo no me preocupo, de verdad. Yo vivo tranquilo. Este LDO, U704, doble clic. El primerito que está acá, ese es el primero. O sea, este condensador, de aquí del LDO, este LDO, sale, voltaje salida, se comunica con este nodo, con este condensador 7036 y de ahí recién sale ¿a dónde? A estos 2 condensadores que están acá, ¿para qué? Para que recién llegue el conector. Lo dice el esquemático, no lo digo yo. Entonces, ¿el culpable es LDO? No, señor, el culpable no es LDO. Mucha gente me va a matar. ¿Por qué, profe? Lo hace tan difícil. No, mi hermano. Porque si yo tengo salida por acá y está corte fuga, entonces no va a pasar. Pero si yo tengo salida por acá y está en buenas condiciones, no está en corte en fuga, pero no tiene voltaje, entonces el culpable es LDO. YouTube, no, señor. YouTube está diciendo que saca ese LDO. No, no me saca ese LDO. ¿Qué dice acá? El ingreso, VIN, voltaje de ingreso. El voltaje de ingreso viene de ¿dónde? ¿Quién dice? Muchos me están diciendo, VBAC. No, señor. Porque si fuera el VBAC, viene directamente y no estuviera esto. No estuviera esto. No estuviera esta cosa que está aquí. Solamente fuera una línea en forma de L. Pero no. Bien dice mente que el voltaje de ingreso viene de dónde? Del VBAC. No, viene de dónde? Del este condensador. Lo está filtrando. Este condensador C7042, o sea, este que está arribita, tiene que estar en buenas condiciones. Si está en corte en fuga, el voltaje principal de 3.7 que llega acá no va a llegar aquí, no va a estar presente. Entonces, cuando tú quieras hacer el táctil, entonces el voltaje está presente 3.7 aquí. Entonces, si está en corte en fuga, ¿cómo crees que va a llegar el voltaje? Que la tensión se va a quedar acá. ¿Por qué hay un LDO profesor? ¿Por qué crees que está el LDO? ¿Por qué crees que está el LDO? Porque dice acá encendido. ¿Esta línea de dónde viene? Te voy a explicar. Cámara. Ojalá que se pueda ver. Sí. Mi pantalla, ¿no? Cuando yo hago este tema del táctil, ¿qué se genera? Táctil, ¿no? Cuando yo hago el táctil, le estoy dando la orden al LDO que el voltaje que está ahí de ingreso lo convierta al otro voltaje 3.0, pase para que llegue a mi conector de la pantalla el táctil.
¿Listo? Entonces acá hay una orden. Para que esté presente y funcione el táctil, tiene que estar presente aquí el voltaje de 3 voltios y los tres voltajes que están por ahí dando vueltas que ya lo hemos visto. No puedes tener táctil, no puedes tener táctil, así, no puedes tener táctil, no puedes tener táctil si el voltaje no está presente. Pero ¿quién lo da? El LDO como primera instancia en esa línea. ¿Quién más lo da? El CPU, el 1.8. ¿Quién más lo da? También 1.8 el CPU. ¿Te acuerdas que hemos visto dos, nada más o tres con este LDO? Entonces el LDO está el voltaje presente para dar esa orden de encendido de la mainboard. Muchos dicen el mainboard. Significa que este LDO, el 7004 que está aquí, el voltaje de principal 3.7 llega a este condensador 7042 para que llegue y le deje el voltaje aquí paradito. Ahí está esperando el voltaje, esperando el voltaje. Cuando reciba la orden, acá está el encendido. Viene una orden de aquí, no sé de dónde, ahorita vamos a hacer seguimiento de esta orden. Le dice la orden, oye hermano, acaba de llegar una orden de encendido, enciende este LDO y el voltaje de 3.7 que lo tienes acá, lo vas a pasar aquí a tu salida, vas a pasar por ese condensador. Esta se va a convertir de 3.7 a menos, ¿no? El LDO reduce el voltaje de más a menos, a 3.0 y nos lleva ¿a dónde? A este nodo, a este condensador, y en el primer pin tiene que tener, ¿cuándo tiene que tener? 3 voltios. ¿Para qué? Para que ayude a tener táctil. Ya tenemos 3 voltajes en la cual 1.8, lo que están acá, 1.8, este 1.8 que hemos hecho medición, que es la misma que está 1.8 que hemos medido acá, y este 1.8. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 voltajes que tienen que estar presentes para que tengas táctil. Para que tengas táctil. Se me cayó el micrófono y cuéntame, así que lean mis labios. Listo. Bueno, yo hablo fuerte, así que de todas maneras se ha escuchado. Entonces ya tenemos acá, entonces ya tenemos el 1.8, ¿no? Listo, muy bien, perfecto. Ya tengo mi 1.8. ¿Vamos a hacer seguimiento? Sí, acá está el rojo. Esta línea estamos viendo, ¿no? Acá está, mira, los 3 condensadores, 1, 2 y 3. Acá está el LDO. ¿Y quién es el que está interesado por acá? ¿Te acuerdas? Nuestro LDO. ¿Cómo se llama esta línea que pasaba antes con el conector si estuviera en corto? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? La línea V. ¿Cómo se llama esta línea? VBAC, línea principal. La línea principal está llegando por acá, que llegó a nuestro condensador para que alimente nuestro nodo. Ahí está. La línea principal VBAC viene por acá, alimenta este condensador. Si este condensador está en corto, jamás va a ser presente el voltaje acá. Por eso que no lo unen aquí el dibujo, porque está esperando que reciba la orden, que es del día, que es la verde, ahorita vamos al seguimiento, para que el voltaje lo convierta de 3.7 a ¿cuánto? A 3.0. Sale por aquí, alimenta ese condensador, baja a 3.0, baja y llega aquí los 3.0. Entonces acá tienes que tener 3.0. ¿De dónde viene? Del LDO. Y este LDO, ¿quién lo alimenta? Lo va a través del condensador. Si este condensador está en corto, jamás vas a tener LDO. Vas a tener táctil, ¿entiendes? Y el LDO, ¿por qué? El electrodo no va a llegar. Nada más, no. Vamos a ver dónde viene el VBAC. Línea principal, rojo. Estamos acá, principal. Estás montadito encima. ¿De dónde viene el VBAC? Tic, 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 tic. Seguimos, bajamos. Llegamos a este diodo, llegamos a este condensador, llegamos a esta bobina, no hemos hecho seguimiento. Llegamos a este condensador y llegamos ¿a dónde? A nuestro amigo. ¿Quién es ese amigo? ¿Quién es ese amigo que está acá? ¿Te acuerdas quién es? No hemos hecho seguimiento. ¿Quién es ese amigo que está acá? No sé, yo sé quién es, pero como yo no hemos hecho seguimiento de la VBAC, es de otra manera de encontrarlo. ¿Quién es este que está acá? Si no tengo voltaje, ¿quién es el encargado de no tener voltaje? Y bueno, simplemente me voy, ¿a dónde estoy? A ver. En la parte encurvada hay un IC grande, pero corto es grande, el CPU hay un IC que está acostadito. ¿Quién es ese que está acá? No sé, me voy a mi amigo Layo y cuál encuentro. Acá está, ¿no? Encurvado, acá el IC grande, este que está acá. 5003. ¿Quién es para saber es ese? ¿Quién es el voltaje del VBAC? Bueno, combino schematic, ya están combinados. Nuevamente, combino ahí y me voy acá. Aquí, ¿no? Aquí. ¿Quién es este 5003? ¿De dónde viene ese pin? Amplío. 5003 es nuestro amigo.
Otra vez, cuando se clone, te vas aquí. Aquí. Find next. ¿Quién es? Acá está. ¿Quién es? Nuestro amigo IFPMI. Del IFPMI sale la línea VBAC para que alimente el condensador. Vamos a hacer así. Por aquí. Del IFPMI sale la línea, alimenta una bobina, sale por esta bobina, alimenta un diodo, da la vuelta, pasa encima, baja por aquí, alimenta este condensador, el condensador alimenta el nodo, recibe la orden, ahorita vamos a recibir la orden, ya vamos a ver. Para que convierte voltaje acá, ya no 3.7, sino lo regula a cuánto, a menos, a 3.0. A este condensador, baja, da la vuelta al conector y tiene que tener 4.0. ¿Quién es? ¿De dónde nació? Del PMI. Se acabó. No hay nada más. Siempre tiene que saber quién es el encargado de dar el voltaje. Nunca olvides eso. Regresemos aquí al LDO. Perdón, al LDO. Vamos a hacerlo por acá. Ya no vamos a hacer esquemáticos. Aquí. ¿Quién es el encargado del verde? ¿Qué es verde? ¿Te acuerdas? El encendido. ¿Te acuerdas que hemos visto el encendido? Que le va la orden cuando tú agarras, tocas el botón nuevamente. Microscopio. Coges mi pantalla. Este es mi iPhone, pues, con cuerpo de Android. Buenazo, el último que tengo. Yo mismo lo fabriqué. Genero el táctil. Al poner el táctil que se genera, estoy dando una orden. ¿De dónde viene esa orden para que el LDO lo convierta esos voltajes? En este caso del 3.0 para que llegue a 3.1 de los voltajes, porque son 8 voltajes, 6, ¿cuánto hemos visto? Creo que 6 hemos visto, ¿no? ¿De dónde es? No sé, vamos por aquí, estamos acá, ¿no? Esta es la orden que está recibiendo el verde, de nuestro amigo CPU. Del CPU está dando la orden para que este LDO convierta el voltaje que viene del PMI al LDO PIC y llegue al conector. Se acabó. Nada más. Listo. Ya tenemos 1.8, TCP SL 1.8, TCP SDA 1.8, tenemos TCP IN, tenemos la línea VBAC que hemos recorrido, tenemos también, ¿quién? Tenemos el encendido que está aquí. O no falta estas líneas que están acá. También tenemos PTTCP 3.0 y BDD 1.8 tenemos, no me acuerdo. No creo que tengamos 1.8 que está acá. No, pues falta, pues, ¿por qué tanto falta? Estamos en el rojo, ¿no? Ya estamos en el amarillo o falta el morado. Y el morado, Octaconten. ¿Quién será ese Octaconten? No sé, es el morado. Vamos a nuestro esquemático. De Octapus, de Octavius. Me gusta mucho la Avenger, por cierto. Me vacila siempre. De niño siempre me ha gustado. Yo soy un maravilloso de esas series. Todos les he visto más de 100 veces, todos los. Y cada vez que lo veo con mis hijos me río yo, como es un niño, me mata. ¡Ah! Como hizo ahorita, como mis hijos se divierten porque yo me divierto bastante. Qué bueno ser amigo de tus hijos, qué lindo, pero siempre manteniendo el respeto y hay que ser severos con los hijos cuando hay que hacerlos. Jamás le pongas una mano a un niño, jamás se te ocurra. Yo que soy un niño maltratado, yo juré hacerlo eso, nunca tocar a mis hijos. Yo solamente con la mirada y simplemente alzar mi voz, suficiente. Te dije que no. Y mi papá se molestó. Bueno, oye, ¿qué estoy hablando? Octopus, buscamos el Octopus, acá FD, ¿no? Que estamos en 700, acá seguimos en el 700, ¿no? Aquí. Octopus, ¿dónde está el Octopus? Octopus. Yo le digo Octopus. Profe, no se llama Octopus. Acá está. Octavius Condeck, ¿no? ¿De dónde viene? De esta línea, ya hemos hecho línea, de acá directamente, ¿no? De este conector, del segundo, del tercero, ¿no? No, ya hemos hecho seguimiento de esta resistencia, ya sabemos. Acá está. ¿Dónde viene esta Octacon? Clic. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué valor referencial tiene? No sé. ¿A dónde? A nuestro amigo CPU. Muy bien. Ese es el que llega por allá. Perfecto. Ya sabemos que viene el CPU. Vamos a verificarlo. Vamos a una función touchscreen. Acá está Octopus, que es morado, ¿no? Hay que estar moradito acá. Efectivamente, de frente al CPU dice, ¿será cierto? Salta. No, me llevó a otro sitio. A un componente. No, pues no he hecho seguimientos. Espérate. ¿Ves cómo me equivoco? Nuevamente, Chematic.
Será por lo cansado. Será por la noticia que recibí de mi esposa. No debería contestar. Pero no, hay que contestarle. Sea bueno, te desconcentra un poquito. Que me dijo que me amaba. Que esta noche la paso contigo, me dijo. Digo, será una canción. Acá, auto.com. Clic. Vamos a ver dónde nos lleva. Ah, conectó. Ahí nos quedamos. Pero nos faltó algo más. Pues una más. Aquí, ya. Ah, no, pues ya hemos medido esa resistencia. Sí, lógico, esa resistencia hemos medido. Está bien, ¿qué más? ¿Qué más? La resistencia. Ay, amigos, me van a disculpar, voy a contestar el teléfono. Mil disculpas, un segundo. Ya regreso. Listo, continuamos. Ya, entonces, ¿estamos donde? A ver, esquemáticos. ¿No? Entonces, estamos en esta línea que está. Estamos haciendo recorrido esta línea, ¿no? De A al CPU. Esa línea que... pues acá tenía otro diodo. No, no tiene nada que ver acá. Solamente esta resistencia. ¿Qué más? Nada más. Solamente me manda esta resistencia, nada más. Y esta línea que estoy siguiendo. O sea, hay otros componentes de camino. Sí, ¿no? Me regresa nuevamente. Borneo te da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Borneo te da vueltas y vueltas y vueltas. No se detiene. En cambio, otras plataformas sí se detienen. En iPhone sí se detiene. Ya, entonces te da vueltas. Entonces vamos a verificar. Octopus. Touchscreen. Acá está el morado, ¿no? ¿Cuál era morado? No. El Octopus es el color morado, sí. Morado, da la vuelta. Da la vuelta, da la vuelta. Sube. Resistencia, ese ya hemos medido. Y va directamente ¿a dónde? Al CPU. CPU, listo, muy bien, me había confundido, ya está resuelto, ¿listo? Ya tenemos la otra línea, ¿qué más vamos a hacer? Ya tenemos esta línea que está acá y tenemos, ¿qué más? El verde claro que no hemos hecho, me parece, ¿no? Sí, verde claro, acá está este verdecito claro que está aquí, ¿no? Aquí la última que falta, me parece, a ver, creo que sí, verde claro, ¿no? ¿Cuál es este verde claro que está acá? ¿Cómo se llama? FRR. Vamos a seguimiento. Yo no me gusta. Sí, por acá podemos hacerlo, te enseño más rápido. Vamos a aprender un poquito, ¿no? ¿Cómo se llama? FGR. Y está combinado los dos. Está combinado. ¿Por qué hago acá? Porque está combinado. ¿Por qué hago acá? Porque está combinado. Y solamente presiono la varita mágica. FRR. Nuevamente, cámara 7. Voy para allá. Nuevamente. 7000, ¿no? Acá está. ¿Listo? RFR. Acá está FFR. ¿Por qué este que está acá? Porque pertenece al protocolo. ¿Listo? Retrocedo, retrocedo, retrocedo. Recuerda que es FFR, ¿no? Entonces tú estás, ¡ping! Te paras acá. Pues caminas. Sigue el mouse. Tú eres el mouse. Tú eres el mouse. Estás saltando. Sigues pasando por esta línea hasta que llegues a un nodo o llegues a un conector, a un IC, no sé. Eres el mouse. Mira cómo paso encima de la línea, no me detengo, porque no tengo por qué detenerlo hasta que llegue a un pin. Ajá, al pin. Listo, entonces sigo pasando, sigo el mouse, 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 sigo el mouse. ¿A dónde FR? ¿Dónde vive FR? Parece alemán. FR. Parece tiene alemán. Doble clic, reducimos un poquito, vamos a pasearnos en esa línea. Se acomoda, ¿a dónde? A nuestro amigo, nuevamente a nuestro amigo CPU. ¿Qué más? No sé. Regreso a su mismo sitio. Donde empezamos, FR. No, acá estamos, ¿no? ¿Te acuerdas? 7000. Otra vez, CPU. Otra vez, FR. Solamente el CPU directamente. No hay componentes que medir. Mira, hace tiempo que no mido hace rato. Entonces simplemente voy touchscreen, protocolos, y efectivamente, vamos a ver. Del pin que hemos partido, directamente al CPU. Eso es lo que dice. Parece alemán. Sí, ¿ves? Al CPU. Se cumple entonces. ¿Qué más? Ya tenemos el EO, tenemos esta línea, el encendido, FR, viene un puncho VBAC y esta que está acá. Listo, ya tenemos todas las líneas correspondientes a nuestro táctil. Quiere decir que si los diodos o las bobinas o los condensadores están en corto o están en fuga o no suenan, simplemente es la falla.
¿Cómo te ayuda esto? Simplemente hacer seguimiento por esto. ¿Cómo sabes que tú en primera funciona para ganar tiempo? Cuenta los pines, 1, 2 y 3. En función de yodo te fijas que hasta acá. 1, 2 y 3. Tiene un valor 288, 293. Si no tiene valor, o sea, tiene que aumentarle 100 o 150. Y si no, o más o menos, o sea, los aumentas o le restas. En ese margen está la medición. ¿Por qué? Porque en este caso ha sido medido por un SAWA. Yo tengo humildemente un Suicha en 17N. Un SAWA obviamente son para los que cobran más caro. Yo cobro muy barato. Pues, y eso ya se silenció el pueblo. Así que por ser el pueblo me identifico con el pueblo. Ya un día compraré un Sawa, pues no, ya. Mientras tanto no puedo, pues que ya. En fin, historias tristes. Como dice, una vez leí historias de técnicos. Es muy bueno ese libro. Bueno, es el libro de España que un amigo me lo regaló. Bueno, entonces simplemente aquí tenemos el touchscreen. Entonces ya tenemos el tema de táctil, qué líneas están involucradas en lo que es el táctil. Ya hemos visto todo que está involucradas acá y nada más. Eso es todo, colegas. No hay nada más que revisar y si me falta uno me van a disculpar, pero creo que todo está correcto y puesto. ¿Listo? Ok, si me falta algo me avisan. No creo. Creo que sí. Este de acá me parece. BDD 1.8 AP. No, ya lo hemos hecho, ¿no? Sí, ya hemos hecho este. Sí, ya hemos hecho este. Listo, colegas. Entonces, eso es todo. ¿Ok? Ya para terminar, colegas, espero que les haya gustado. Déjame hacer mi publicidad, siempre es bueno, para que el alumno tenga oportunidad de poder llevar sus cursos conmigo aquí en mi taller en la ciudad de Surquillo. No, un curso presencial es muy pronto. Voy a hacer todo esto que está acá, de más protocolo de táctil, señal, imagen, mucho más protocolos de esta manera, de diferentes marcas, diferentes modelos, para saber cómo funciona. ¿Sí? Así que es importante que ustedes sepan, entiendan y comprendan que el tema de los protocolos es fácil. Tienes que tener mucha información, toda la información posible para que hagas un seguimiento. Pero como base, la yo y el schematic. ¿Ok? Y de ahí puedes hacer todos los dibujitos que tú quieras. ¡Ah! Me faltó algo. ¿Cómo se me olvida? No puedo perder. Oye, mira, me faltó este. Hemos trabajado con la yo, el schematic, touchscreen, fundió, y nuestro querido amigo, Big Bang. Acá está Big Bang. Ay, Dios. Big Bang funciona acá. Este es el conector que vamos a trabajar. Tienes activado, primero desactivas acá tu Rally. Entonces te inspiras en función touchscreen. ¿Ok? Y acá está. Este es el conector que está acá. Este es el conector que está aquí. ¿Listo? Entonces simplemente dibujas así. El primer pin, el segundo pin, ¿no? El segundo y el tercer pin. Entonces voy acá y ya funciona. El segundo pin, aquí está. Clic. ¿Con quién marcó? Tic, tic, con todos los que están actualizados. Pero yo no voy a estar buscando. Ahí, dash line. Ahí está. Te dice con quién se comunica. Con este. Da la vuelta. Recuerda que para utilizar el red line tienes que usar la parte negra. Agarrar la parte negra. Al CPU. La vuelta a este condensador. Y el otro desactivas la patita número 2 que está acá. ¿Con quién? Con esto que está acá. Rally, ya te dice lo que hemos hecho nosotros acá, pero te está diciendo en forma de dibujo electrónico, de frente al CPU. Muy bien, perfecto. ¿Qué más necesitas saber? En el conector que está aquí, lo que me diga el touchscreen. Dice el primero, el segundo, el tercero, ¿no? Primero, segundo, tercero. Primero, segundo, tercero. Bueno, voy a Big Bang, el primero. Clic, ¿con quién me comunica? No sé. Entonces, van a evitar, bueno, simplemente activas. Ajá, ¿de frente con quién? Efectivamente, con este conector. Condensadores, ¿te acuerdas? Con este LDO y este LDO se activa ¿con quién? Con nuestro amigo Battery. ¿Por qué? Back, pues está por todos sitios, obviamente. La línea back está por todos sitios. Desactivas acá. ¿Listo? ¿Y quién alimenta? Esta que está acá. ¿Te acuerdas de dónde venía? De nuestro amigo. Directamente CPU. Así un reencuentro, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? La segunda patita. ¿Con quién? Con esto que está acá. ¿Y con quién más? Ajá, con este y da la vuelta. Coge la parte negra siempre. Listo. Y desactivas acá. Lo que hemos hecho, pero en forma digital. Acá, ¿con qué se comunica? No sé, dice con este. ¿Con quién más? Redline. Con este. Y va directamente con quién.
con nuestro amigo CPU. Entonces Raline nos ayuda simplemente a hacer seguimiento en forma de línea. Este mismo dibujo obviamente no es que es fantasía, simplemente es un reflejo, es un trabajo, es un reflejo ¿de quién? De nuestro amigo la Yo Yechemati. Entonces hemos empezado con la Yo Yechemati para que ustedes tengan la función, la idea de que siempre tienes que trabajar con Yechemati y la Yo. Yo no entiendo cómo es posible que hay varias, yo he visto en internet, en los videos de publicación, una mesa larga con varios técnicos, estamos dando cursos de microelectrónica, están midiendo y yo me pregunto, ¿pero qué están midiendo? ¿Qué están tocando? No es una bobina. ¿Y cómo sabes que es una bobina? Por eso yo siempre recomiendo que cuando tú vayas a un curso de microelectrónica, tienes que llevar tu lacto, porque en tu lacto está la plataforma y tienes que utilizar, bueno, usa el borneo, el que tú quieras. Pero en este caso yo utilizo el borneo, ¿por qué? Porque ahí está toda la información. Entonces, en base a esa información que tienes en tu plataforma, vas a medir. Entonces, yo voy a visualizar la placa, lo que voy a medir, y lo voy a relacionar con mi plataforma borneo, y en base a esa información voy a medir. ¿No? O sea, no puede hacer revalí, no puede ser conector. ¿Por qué? Si tengo que medir primero antes. ¿Cómo voy a sacarle el dedo si no antes he medido ese conector? ¿Y quién es ese conector? La plataforma te va a decir, pues siempre tienen de llevar, acá todos mis alumnos vienen con su lacto. Yo le regalo, ¿por qué le regalas el borneo? Para que lo tengas en la casa, para que lo uses. ¿Por qué crees que dice te regalamos el borneo? Porque tienes que usarlo desde el primer día que vas a estudiar a cualquier lugar que tú vayas. Tienes que llevar tu lacto. Acá está mi lacto, acá está mi plataforma, aquí está la placa. Ok, usted me va a enseñar protocolo de carga. Listo, muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer protocolo de carga? En protocolo de táctil, imagen. Ah, ya. ¿Qué dice? ¿Por acaso tú crees que por el tema de táctil solamente, en este caso de táctil, una línea hemos visto? Hemos visto 6, 7 líneas. Son varias líneas de colores. Una de ellas puede estar fallando. Entonces, ese es el problema. Entonces, pues, si tú vas a pensar que te van a enseñar que solamente este es el problema, bravo, porque solucionó uno, ¿no? Y el problema es que tú tienes que saber todas las líneas involucradas y para que tú solo sepas lo que tienes que hacer con todas las placas que necesitas reparar. Ese para mí es el método rápido, fácil, nada más. Si tú quieres hacer revaling, lo que es conectores y tantas cosas más, eso se llama técnicas. Esa técnica la puedes avanzar por YouTube. No, pero ¿para qué vas a preocuparte por esa técnica si tienes que obviamente saber qué vas a sacar? ¿Para qué sacar un conector o un revaling si no sabes antes de? Yo antes de sacar un IC, obviamente tengo que fijarme de 5 a 6 pasos antes de sacar un IC. ¿Sabías eso? Bueno, con nuestro curso BRM, nuestros talleres aquí de 3 días, vas a aprender de una manera fácil y rápida. 9 de la mañana, 3 de la tarde y te vas a tu taller y no pierdes tu día. Y si es vía Zoom, cuadramos durante la semana, 3 a 4 días, 2 horas diarias, de 2 a 3 horas diarias. Y lo hacemos por la mañana, por la tarde, noche. Y en ambos casos, los cursos yo los grabo vía Zoom y los entrego al alumno, se van al alumno, tienes tu curso, tienes tu grabados, tienes el borneo, tienes el personalizado directamente o vía Zoom y tienes tu certificado digital o presencial y un link de 220 guías de esquemáticos. ¿Ok, colegas? Mucha publicidad. Bueno, espero que les haya gustado este Tati. Recuerden los consejos que les doy. Sigan avanzando, sigan aprendiendo y la medición es importante. Primero, medición. Segunda, medición. Tercera, medición. La medición es importante. Muchas gracias y pronto la plataforma educativa, mi iPhone y yo, educativa. Chao, colegas. Espero que les guste. Nos vemos. Chao. Ya viene otro. Vamos a buscar qué podemos hacer, otro protocolo completo. ¿Sí? Nos vemos. Chao. Saludos.